Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de aplicación de la integral. En este video vamos a hablar sobre el área bajo la curva. Ya vamos en este video a introducir la parte simbólica. Vamos a generar una fórmula a través de nuestro análisis. En el video anterior estuvimos trabajando algunos principios, algunos conceptos que van a ser muy importantes, van a ser nuestra base precisamente para deducir esta parte simbólica. En el video anterior comentábamos sobre una región amorfa que se generaba entre el acotamiento o por el acotamiento entre la curva dada por la función f de x, el eje de las x, dentro de un intervalo valores de x. Ese intervalo, como vemos en la imagen del lado izquierdo, vamos a tener la cota superior o ese acotamiento dado por la función f de x, ahí tenemos su curva, el eje de las x en un intervalo de valores que va de A hasta B. Entonces, estos tres elementos nos acotan dicha región y nos genera una región amorfa. Para calcular precisamente su área se sobrepone una cantidad finita al principio, una cantidad finita de rectángulos, y al sumar el área de los rectángulos, que es fácil calcular el área de un rectángulo, pues es simplemente base por su altura. Entonces, calculando el área de cada uno de los rectángulos, vamos a aproximar el área que nosotros, o el cálculo del área que nosotros queremos determinar. Para esto, tomamos una muestra del rectángulo, que la tenemos precisamente ahí en medio, y como habíamos dicho entonces, la base de cada uno de esos rectángulos nosotros la vamos a definir como el incremento de x. La altura de cada uno de ellos, de cada uno de estos rectángulos, como podemos observar del lado izquierdo, pues está delimitada por la curva. Pero ¿quién es la altura? Ya en la parte simbólica, nosotros primeramente vamos a definir un valor que se encuentre exactamente a la mitad de la base de cada uno de los rectángulos, el cual lo vamos a definir como el yésimo valor de x, xy. Entonces, si el intervalo va de 1 a 3, por ejemplo, A es 1 y B es 3, como lo tenemos en la imagen izquierda, entonces el yésimo valor puede ser 1.1, 2.2, 3.3, perdón, 2.4, 2.8, hasta 3. ¿Sí? Pues el yésimo valor puede ser cualquier valor que viva dentro de ese intervalo, de A hasta B. Y entonces, para encontrar la altura de nuestro rectángulo, que es lo que nos interesa, simplemente vamos a evaluar la función f de x en ese yésimo valor de x, xy. Entonces va a quedar f de xy. Esto es porque precisamente cada uno de los rectángulos va a estar delimitado en la parte superior precisamente por la función f de x. Dicho eso, entonces el área de nuestro rectángulo va a ser ahí, así lo voy a definir, y el área de un rectángulo pues es su base por su altura. Entonces el área aproximada pues va a ser, le voy a llamar aprox, va a ser la sumatoria del área de todos los rectángulos. Desde el rectángulo 1, pasando por el rectángulo 2, el 3, el 4, el 5, yésimo rectángulo, hasta llegar al enésimo rectángulo, al rectángulo n. Entonces, precisamente aquí vamos a utilizar lo que es dentro de las operaciones matemáticas, la operación sumatoria desde 1 hasta n de las yésimas áreas o las áreas de los rectángulos. Entonces quedaría la sumatoria de 1 a n de f de xy por el incremento de x en el intervalo de a hasta b. Esa sería mi área aproximada. Pero también habíamos comentado en el video anterior
que si nosotros hacíamos más delgado cada uno de los rectángulos y por ende podíamos meter más rectángulos en la región, pues el error que nosotros estábamos generando pues iba desapareciendo o iba tendiendo a cero, como lo podemos observar en la imagen derecha. Ahora vemos una gran cantidad de rectángulos y para que puedan entrar más en esa región amorfa, pues la base de ellos también tiene que hacerse cada vez más pequeña. O sea que la base debe tender a cero. Entonces, al hacer esto, al aumentar la cantidad de rectángulos y por ende hacerlos más delgados, para que entren más en esa región acotada, pues nuestro cálculo va a ser más exacto. Y el sentido común nos decía que si nosotros hacíamos que el incremento tendiera a cero, a través de un proceso de un límite, pues el área aproximada iba a tender a ser el área exacta o el área total de esa región. Por tanto, entonces, el área total, aplicándole el límite cuando el incremento tiende a cero de la sumatoria de las áreas en el intervalo de A a B, con ella nosotros vamos a poder determinar precisamente esa área total de forma exacta y sin errores. Y lo que tenemos precisamente aquí es lo que es nuestra notación científica para calcular el área total. Ahora, bueno, eso no nos sirve demasiado realmente y es un proceso relativamente difícil, complicado el estar trabajando de esta manera lo que viene siendo nuestras funciones evaluadas en el yésimo término. Eso porque, bueno, tenemos que aplicar dos procesos matemáticos. El primero de ellos es una sumatoria y el segundo es aplicar el límite a lo que resulte de dicha sumatoria. Para esto, lo que vamos a hacer nosotros es reescribir nuestra función y entonces esta parte de la notación, de la parte simbólica, la vamos a sustituir por el símbolo de la integral, S. Esto siempre va a ser así. Las funciones evaluadas en el yésimo término van a pasar a ser simplemente las funciones. Los incrementos se van a convertir en los diferenciales y el intervalo de sumatoria se va a convertir en el intervalo de integración. Y entonces ya tenemos ahora sí nuestra área representada a través de una integral definida. Es importante comentar lo que vienen siendo las propiedades de una integral definida. Tenemos diferentes propiedades. La primera de ellas es una propiedad que viene del teorema fundamental del cálculo, que es la integral definida de AB de f de x por el diferencial es igual a la primitiva evaluada de AB o la primitiva evaluada en B menos la primitiva evaluada en A. ¿Qué nos quiere decir esta expresión o esta parte simbólica? Que si yo quiero determinar o resolver una integral definida, es a través de varios procesos. El primero de ellos es encontrar la primitiva de la función, que es a través de la antiderivada, o como nosotros lo conocimos como la integral no definida. Siguiente paso es evaluar la primitiva tanto en el límite superior, que es en B, como en el límite inferior, que es A. Y último paso es realizar la diferencia de ambos términos, quedando f de b menos f de a. Segunda propiedad, que es una de las propiedades de linealidad, que si yo tengo a una función multiplicada por una constante y a esa le aplico el proceso de la integral definida, esta propiedad me permite dejar fuera a la constante para directamente aplicar el proceso de la integral definida a la función. Segunda propiedad de linealidad, si yo tengo la suma de dos funciones a la cual estoy aplicando el proceso de la integral definida, esta propiedad me permite realizar el proceso de la integral definida por separado a cada una de las funciones que se estaban sumando originalmente.
Estas tres propiedades son importantes y fundamentales. Ahora tenemos otro tipo de propiedades, ya más exclusivas de la integral definida. La primera de ellas es que una integral definida, f de x, va a ser siempre positiva si se cumple la siguiente condición. Que para todo x elemento perteneciente al intervalo de a a b, tal que la función sea mayor a 0, por tanto, la función o nuestra integral definida siempre va a ser positiva. Ahora, en el contexto gráfico, ¿qué significa esto? Bueno, yo voy a tener a mi función f de x, va a estar representada por una curva en el plano cartesiano que va de a hasta b, y que, bueno, la integral definida va a ser esa región acotada entre la curva, el eje de las x y ese intervalo de valores de a. Aquí vamos a observar que en ese intervalo de valores de a a b, la curva siempre está por encima del eje de las x y va a estar generando esa región amorfa al estar acotando, una región amorfa que está también por encima del eje de las x. Una región con estas características, siempre numéricamente hablando, siempre es una región positiva. Otra de las propiedades, una integral definida de a a b, siempre va a ser negativa si se cumple que para todo x elemento perteneciente al intervalo, la función es negativa. En la parte gráfica vamos a tener ahora una función f de x, el intervalo de a a b y nuestra región acotada. Entonces, ahora, si la región acotada, básicamente, ya para simplificar, si la región acotada está por debajo del eje de las x o en el semiplano negativo, esta región, numéricamente hablando, va a ser negativa. Sexta propiedad, que va de a a b, de f de x. En este caso, podemos reescribir a mi integral, la podemos reescribir como menos la integral que va de a de f de x por el diferencial de x. Esta propiedad entonces nos permite conmutar, por decirlo de alguna forma, conmutar el intervalo de integración, a hacer el cambio, sustituir a por b y viceversa a b por a, pero multiplicarla por menos 1. Otra de las propiedades, séptima propiedad, si yo tengo la integral de a de la función, siempre va a ser igual a 0. Octava propiedad, si yo tengo la integral de a, de menos a de la función, siempre va a ser igual a 0 si se cumple la condición que para todo x elemento perteneciente al intervalo de menos a, la función evaluada en menos x sea igual a menos la función original. O que básicamente sea una función impar. En la parte gráfica tendríamos nosotros entonces la siguiente función, f de x, evaluada de menos a, vamos a generar dos regiones acotadas entre la curva y el eje de las x, y por simetría, porque como la función es impar, presenta una simetría en el origen del plano cartesiano, y entonces aquí va a generar otra simetría de regiones, donde la región que está del lado izquierdo va a ser igual a la región que está del lado derecho. Pero recordando la propiedad o las propiedades 4 y 5, la región que está por debajo del eje de las x o en el semiplano negativo va a ser una región negativa numéricamente, y la otra región que está por encima o sobre el eje de las x o en el semiplano positivo va a ser positiva, pero como son iguales se van a estar cancelando
y la resultante va a ser C. Siguiente propiedad, la número 9. Ahora, si tenemos una integral de menos a de la función, la podemos reescribir como 2 veces la integral de 0 a de f de x si se cumple la condición que para todo x perteneciente al intervalo de menos a, la función es par, que en este caso sería la función original igual a la función evaluada en menos x. Lo voy a poner aquí entre paréntesis, función par. En el contexto gráfico, ahora tendríamos nuestro eje, y entonces tendríamos que sería de menos a esa región. Entonces, si yo integro la función desde menos a, me va a dar cierto valor, pero yo podría obtener ese mismo valor si la integro desde 0 hasta a, solamente calculando esta región, y como es la mitad de la otra, bueno, es exactamente igual a la otra, y es la mitad de la región en total, pues simplemente la multiplicamos por 2 para que sea, o en automático o de forma implícita, estamos calculando también la otra región. Y para finalizar, tenemos una de las propiedades también muy importantes, que es aditiva de la región. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo reescribir una integral definida que va de a a b como una integral que va de a a c, más otra integral que va de c a b. Y en este caso tendríamos en la parte gráfica la función f de x que va de a hasta b, sería esa región, pero en medio vamos a tener un valor c que nosotros con él vamos a seccionar, y con la primera integral estaríamos calculando esta primera región y con esta segunda integral estaremos calculando esta segunda región. Por tanto, sería igual a hacer una sola integral que va de a a b para calcular toda la región con una sola integral. Parecen redundantes o poco importantes estas propiedades, pero vamos a estar utilizando estas propiedades para seguir escalando, seguir generando y desarrollando nuevos conceptos dentro de la aplicación de integrales. Muy bien, por el momento sería todo. Espero que haya quedado claro cada una de las partes del proceso, cada una de las explicaciones. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en el próximo video. En el próximo video precisamente vamos a trabajar algunos ejercicios para calcular el área bajo la curva y específicamente con el eje de las X. Muy bien, me despido y espero verlos en el siguiente video. Hasta luego.